Hoy leeremos la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 206. Thénardier estaba incomunicado en uno de sus calabozos desde la noche del 3 de febrero. No hemos podido saber por qué medios había adquirido y tenido oculta una botella de ese vino inventado, según se dice por Desrue, que tiene un narcótico y que la secta de los adormecedores ha hecho tan célebre. Hay en muchas cárceles empleados traidores, medio carceleros y medio ladrones, que auxilian en las evasiones, que venden a la policía una servidumbre infiel y sisan la comida a los presos. En aquella misma noche, pues, en que Gavrosillo había recogido a los dos niños perdidos, Brujon y Tragamar, que sabían de Babet, levantaron silenciosamente y empezaron a agujerear con el clavo encontrado por Brujon el tubo de chimenea que estaba tocado a su cama. Los yesones que se desprendían caían sobre la cama, de modo que no producían ruido alguno. El turbión y el trueno conmovían las puertas sobre sus goznes, y producían en la cárcel un estrépito horrible y útil. Algunos presos que se despertaron aparentaron volverse a dormir, y dejaron trabajar a Tragamar y a Brujon. Brujon era diestro y Tragamar vigoroso, así que antes que el menor ruido llegase al vigilante acostado en la celda enrejada que daba al dormitorio, estaba ya atravesada la pared, escalada la chimenea, forzada la reja que cerraba el orificio superior del cañón, en el tejado los temibles bandidos. La lluvia, el viento redoblaban. El tejado estaba resbaladizo. Qué buena rachi para una chalada, dijo Brujon. Rachi es noche y chalada es huida. Un abismo de 6 pies de ancho y 80 de profundidad le separaba de la pared de ronda. El fondo de aquel abismo veíase relucir en la oscuridad el fusil de un centinela. Ataron por un lado los pedazos. Brujon había hilado su calabozo. Ataron por un lado los pedazos de las barras de la chimenea que acababan de retorcer la cuerda que Brujon había hilado en su calabozo. Echaron el otro extremo por encima del caballete del muro. Los saltaron, los deslizaron uno después de otro por la cuerda. Saltaron el patio de la casa de baños, lo atravesaron, tiraron de abrieron la puerta cochera y se encontraron en la calle. No hacía más que 3/4 de hora que habían puesto de pie sobre sus camas en la tiniebla, con el clavo en la mano, el proyecto en la mente. Algunos momentos después se unieron a Babet y a Montparnasse, que vagaban por los alrededores. Al tirar la cuerda la habían roto y habían quedado un pedazo atado a la chimenea en el tejado. No había tenido más contratiempo que haberse despellejado enteramente las manos. Thénardier estaba prevenida aquella noche sin que pudiese saber de qué manera había recibido aviso y no dormía. Hacia la luna de la mañana, en medio de la profunda oscuridad de la noche, vio pasar 2 sombras por el tejado, por entre la lluvia y el viento, y por delante del tragaluz que daba frente a su calabozo. Una de estas sombras se detuvo en el tragaluz el tiempo suficiente para dirigir una mirada. Era Brujon. Thénardier le conoció y comprendiólo bastante. Thénardier, señalándolo como peligroso y detenido como acusado de una emboscada nocturna a mano armada, estaba vigilado por un fusil cargado por delante de su calabozo. Estaba vigilado por un centinela de vista que era relevado cada 2 horas y paseaba con el fusil cargado por delante de su calabozo. Buenos Aires estaba iluminado por una lámpara. El preso tenía unos grillos de 50 libras de peso. Todos los días a las 4 de la tarde un carcelero escoltado por 2 perros de presa, porque esto se hacía aún en aquella época, entraba en su calabozo, ponía cerca de su cama un pan negro de 2 libras, un cántaro de agua y una escudilla de un caldo bastante claro en que nadaban algunas habas. Reconocían los grillos y golpeaba las rejas. Aquel hombre volvía 2 veces por la noche con sus perros.
Thénardier había conseguido que le permitiera conservar una escarpia de hierro que usaba para clavar el pan en una hendidura de pared con objeto que decide preservarlo de los ratones. Como estaba vigilado, no se había encontrado ningún inconveniente en dejarle esta escarpia. Sin embargo, luego se recordó de aquel carcelero que había dicho: más valdría dejarle una escarpia de madera. A las 2 de la mañana fueron a relevar al centinela, que era un soldado viejo y fue reemplazado por un quinto. Algunos momentos después, el carcelero con sus perros hizo su visita y se retiró sin notar nada, excepto la mucha juventud y el aire de paisano del pistolo. 2 horas después, a las 4, cuando iba a relevar al quinto, le encontraron dormido y tirado en el suelo como un madero cerca del calabozo. En cuanto a Thénardier, ya no estaba allí. Los grillos estaban rotos en el suelo. Había un agujero en el techo y otro más arriba en el tejado. De la cama había sido arrancada una tabla que había desaparecido. Cogíase también el calabozo una botella medio vacía que contenía el resto del vino narcotizado con que había sido dormido el centinela. La bayoneta de este había desaparecido también. Cuando se descubrió todo esto, se creyó que Thénardier estaba ya fuera del alcance, pero en realidad, si no estaba ya en el edificio nuevo, se veía aún en el gran peligro. Thénardier, al llegar al tejado del edificio nuevo, había encontrado el resto de la cuerda de Brujon, que colgaba de la reja de la cubierta superior de la chimenea, pero aquel cabo roto era muy corto y no había podido pasar por encima del camino de ronda, como había pasado Brujon y Tragamar. Cuando se vuelve a la calle de Ballets, a la calle del Rey de Sicilia, se descubre casi de repente a la derecha una gran rinconada. Hay allí en un siglo último una casa, de que no queda más que pared maestra, verdadera tapia de un caserón que se eleva hasta la altura de un tercer piso, por entre los edificios antiguos. Distínguese esta ruina por 2 grandes ventanas cuadradas que aún se ven. La de en medio, que está hacia la derecha, atravesada por una viga podrida y sujeta por otro madero. A través de estas ventanas se distinguía antes una alta y lúgubre pared, que era el trozo de la muralla del camino de la Ronda de la Fuerza. El hueco de la casa demolida ha dejado la calle. El hueco que la casa demolida ha dejado en la calle está ocupado en su mitad por una empalizada de tablas podridas, apuntaladas por 5 guardacantones de piedra. En aquel recinto se oculta una pequeña barraca apoyada en la pared ruinosa. La empalizada tiene una puerta que hace algunos años estaba cerrada solo con picaporte. A la cima de esta pared era donde había llegado Thénardier a las 3 de la mañana. Cómo había llegado allí nunca se ha sabido ni se ha podido explicar. Los relámpagos debían de haberle auxiliado y molestado al mismo tiempo. Se había servido de las escalas y andamios de los pizarreros para pasar de un tejado a otro, y un cercado a otro, de una manzana a otra, de los edificios del patio de Carlomagno al del patio de San Luis, de aquí al muro de Ronda, y de aquí al caserón de la calle del Rey de San Luis, de aquí al muro de Ronda. Soluciones de continuidad muro de Ronda y de aquí al caserón de la calle del Rey de Sicilia. En ese trayecto había soluciones de continuidad que lo hacían parecer imposible. Había usado la tabla de una cama como una puente desde el tejado de Buenos Aires hasta la tapia del camino de Ronda y se había arrastrado como una culebra alrededor de la cárcel hasta el caserón. La tapia del camino de la Ronda de la Fuerza formaba una línea dentada y desigual. Subía y bajaba, descendía hacia el cuartel de bomberos y se elevaba hacia la casa de baños, hasta cortada por varios edificios y no tenía la misma altura por el Hotel La Muñón que por la calle Pavé, porque todas partes presentaban líneas verticales y ángulos rectos. Además, los centinelas habrían visto en este caso el sombrío perfil del fugitivo, y aun así el camino recorrido por Thénardier queda casi inexplicable.
La fuga era pues imposible de ambas maneras. Thénardier, iluminado por esa terrible sed de libertad que transforma los precipicios en fosos, las rejas de un gamo, las rejas de hierro enrejados de mimbres, la debilidad en fuerza, un gotoso en un gamo, la estupidez en instinto, el instinto en inteligencia y la inteligencia ingenio. Thénardier, decimos, había inventado el improvisado, un tercer medio. Nunca se ha sabido. No siempre es posible explicarse la maravilla de una evasión. El hombre que se escapa, lo repetimos, está inspirado. Hay algo de las estrellas y del relámpago en el misterioso fulgor de la fuga. El esfuerzo hacia la libertad no es menos sorprendente que el vuelo hacia lo sublime. Se dice de un ladrón ha escapado, ¿cómo ha escalado esta pared? Lo mismo que se dice de Cornell, quien le ha aspirado a tal escena. Sea como fuere, Thénardier, goteando sudor, mojado por la lluvia, rotos los vestidos, destrozadas las manos, sangrientos los codos, desolladas las rodillas, había llegado a lo que los niños en su lenguaje llamaban el corte de la pared ruinosa, y allí, faltándole la fuerza, se había echado a lo largo. La altura vertical de un tercer piso separaba del empedrado de la calle. La cuerda que tenía era muy corta. Allí esperaba pálido, rendido, perdida toda esperanza, cubierto aún por la oscuridad de la noche, pero diciéndose que iba a venir el día, aterrorizado ante la idea de oír dentro de algunos instantes las 4 en el reloj próximo de San Pablo, hora en que irían a relevar al centinela. Encontrarían dormido, verían el techo agujereado y mirando con estupor a una profundidad terrible a la luz de los faroles, el suelo mojado y negro, aquel suelo deseado y terrible, que era la muerte y la libertad. Se preguntaba si sus 3 cómplices de evasión habrían salido bien, si le habían esperado y si vendrían en su auxilio. Escuchaba, excepto una patrulla, nadie había pasado por la calle desde que estaba allí. Casi todos los hortelanos de Montreuil, de Charonne, de Vincennes y de Bercy que iban al mercado bajaban por la calle de San Antonio. Dieron las 4. Thénardier tembló. Pocos instantes después, aquel rumor confuso que sigue una evasión descubierta estalló en la cárcel. El ruido de las puertas que se abren y se cierran, el chirrido de las rejas sobre sus goznes, el tumulto del cuerpo de guardia, las roncas voces de los carceleros, el choque de la culata de los fusiles en los patios, llegaban hasta él. Algunas luces subían y bajaban a las ventanas enrejadas de los dormitorios. Una antorcha corría por el último piso del edificio nuevo. Los bomberos del cuartel próximo habían sido llamados. Sus casacos, iluminados en medio de la lluvia por las antorchas, iban y venían por los tejados. Al mismo tiempo, Thénardier veía de lado a la Bastilla una claridad pálida que blanqueaba lúgubremente la parte baja del cielo. Estaba pues en lo alto de una pared de 10 pulgadas de anchura, echado a la lluvia, con 2 abismos a derecha y a izquierda, sin poder moverse, presa en el vértigo de una caída posible, del horror de una prisión segura. Su pensamiento como el badajo de una campana, de esas ideas a la otra. Muerto si caigo, preso si me quedo. En esta angustia vio de pronto en la calle que andaba oscura a un hombre que se deslizaba a lo largo de la pared y que venía del lado de la calle Pavé, detenerse en la rinconada encima de la cual estaba Thénardier como suspendido. Aquel hombre se unió con otro de un cuarto. Cuando llegó, estos hombres estuvieron reuniéndose. Uno de ellos levantó picaporte de la puerta de la empalizada. Entraron en los 4 en el recinto en que estaba la barraca. Se encontraban precisamente debajo de Thénardier. Aquellos hombres habían escogido evidentemente aquel rincón para hablar, sin ser vistos, de los transeúntes, ni del centinela que, digamos que el centinela, huyendo de la lluvia, se había metido a la garita. Thénardier, no pudiendo distinguir sus rostros, se prestó oído a sus palabras, con atención, desesperado de un miserable que se siente perdido. Entonces vio pasar por delante de sus ojos una cosa semejante a la esperanza. Aquellos hombres hablaba en caló. El primero decía en voz baja pero muy clara: «Najémonos, ¿qué querelamos y sigo? Vámonos, ¿qué hacemos aquí?» El segundo respondió: «Bicel hasta pagar el benquistano. Los ganchos avillarán y aquí hay un
hundo aplacerado a la cova, di que la esgarraben, mangue y si calle. Llueve hasta apagar el infierno, los polizontes vendrán, y allí hay un soldado de centinela. Mira que no nos prendan aquí. Esas dos palabras, isigo e isicaille, que pertenecen la primavera al calor de las barreras, la segunda al callo del temple, fueron los dos rayos de luz para Thénardier. La primera conoció a Brujon, que era vago de las barreras, y en la segunda Babet, que entre sus varias profesiones era aprender en el temple. El antiguo calor del gran siglo no se habla ya en el temple, y Babet era el único que lo hablaba en toda su pureza. Sin esa palabra Thénardier no le hubiera conocido, porque había desfigurado completamente la voz. Mientras tanto el tercer tomaba parte en la conversación. Nada nos apremia, esperemos un poco. Que nos dice que no necesita de nosotros. En este lenguaje, que era el francés ordinario, Thénardier conoció a Montparnasse, que ponía en elegancia en comprender todos los géneros del caló y hablar ninguno. En cuanto al cuarto, callaba, pero su ancha espalda le denunciaba. Thénardier no dudó un momento, era tragamar. Brujon replicó casi impetuosamente, pero siempre en voz baja. Que sinas garlando, ojalá y ni hasta najarse. Na chanela mistos de un chanalería, quebrar atalose y requelar as sábanas. Somía querelar, que guindala, querelar chirrois Andrés bundales, querelar papeles, calabiosos, maestras quebrar ciseles. Lo anara guindala dabri, sonajarse vadearse. Somia okono a sinelar baroa ore, o batuna torelará astis quererlarlo, no chanela trajimar. ¿Qué estás hablando? El pasadero no ha podido escaparse. No sabe bien el arte, romper la ropa y rasgar las sábanas para hacer una cuerda, cerrar agujero en las puertas, hacer falsos papeles y llaves falsas, romper los grillos, atar las cuerdas por fuera, ocultarse y disfrazarse. Para esto hay que ser muy largo. El viejo no habría podido hacerlo, no sabe trabajar. Babet añadió siempre en el caló clásico en que hablaba Popoiler y Cartucho, y que en el caló atrevido, nuevo y brillante que hablaba Brujon, lo que la lengua de Racine es la lengua de Andrés Chenier. Ojalá mangue sin atrincao, sinele baro chore, y sina ojeque chevelo, sinara han roubado por jeque chinel, por na por jeque chaviro badeado de paro batu, Montparnasse, hunelas ocolas gritadas, di que las ocolas surdiflelas, Andrea staripel, o conocida sostirela esgabarro, ba sinara apenao a tujosa, menda natarela dal nació mandreal, acana chanetames la socina, nastimos pirel por ojolai, y sinaramos esgarrabaos, naniquelas andivelas, salmangue a pillar de peñascaró. Tu pasadero está cogido. Es preciso ser muy largo, y él es un aprendiz. Le habrá engañado algún alguacil, o tal vez un borrego que se habrá hecho su compadre. Montparnasse, ¿oyes esos gritos? Esas luces en la cárcel. Ese es que ya está preso. Va a ser condenado a cadena y no tengo miedo, no soy cobarde. Ya sabemos lo que es. No podremos hacer nada por él y seremos cogidos. No te incomodes. Anda, ven con nosotros a beber aguardiente. No se debe dejar a los amigos en el peligro, murmuró Montparnasse. Ponelos son sin atrincao, aocana ojulo en la combra y que pasmaro, nasi nastio querer lachi naguémonos. Penchevalos sois sinao esgabarro por el chinel. Os digo que está cogido, a estas horas el posadero no vale un ochavo, no podemos hacer nada, vámonos, me figuro que me están cogiendo los corchetes. Montparnasse solo hacía resistencia débilmente. El hecho es que aquellos 4 hombres, con esa fidelidad que tienen los bandidos para no abandonar nunca mutuamente, había estado rondando toda la noche alrededor de la fuerza, a pesar del peligro, con la esperanza de ver salir por algún tejado a Thénardier. Pero en la noche, que era para ellos muy hermosa,
Era un turbión que tenía todas las calles desiertas. El frío los entumecía, sus vestidos mojados, su calzado roto, el ruido inquieto que había estallado en el cárcel, las horas que habían pasado, las patrullas que habían visto. La esperanza se iba perdiendo y el miedo se iba apoderando de ellos. Todo esto les impulsaba a retirarse. El mismo Montparnasse, que era un poco yerno de Thénardier, se iría ya. Un momento más y se hubieran ido. Thénardier estaba anhelante sobre la tapia como los náufragos de la Medusa en la balsa, viendo pasar el buque y desaparecer en el horizonte. No se atrevía a llamarlos. Un grito que se oyese podía perderlo todo. Se le ocurrió una idea desesperada, un relámpago. Sacó del bolsillo un cabo de la cuerda de Brujon que había dejado en la chimenea del edificio nuevo y lo tiró cerca de la empalizada. La cuerda cayó a los pies de los ladrones. Una viuda, dijo Babet. Mi guindala. Lo primero significa una cuerda, la segunda mi cuerda, gritó Brujon. Ahí está el posadero, dijo Montparnasse. Levantaron la vista. Thénardier sacó un poco la cabeza. Pronto, dijo Montparnasse, ¿tienes el otro pedazo de cuerda, Brujon? Sí. Ata los dos cabos, le echemos la cuerda. Sujetará la pared y tendrá lo suficiente para bajar. Thénardier se arriesgó a hablar. Estoy transido. Te calentarás. No puedo moverme. Te deslizarás y nosotros te recibimos. Tengo las manos hinchadas. Ata solamente la cuerda a la pared. No podría. Es preciso que uno de nosotros suba, dijo Montparnasse. 3 pisos, dijo Brujon. Un viejo conducto de yeso que había servido para una chimenea que se encendía en otro tiempo en la barraca. Subía por la pared hasta el sitio en que estaba Thénardier. Este conducto lleno de grietas y agujereados se ha arruinado después, pero aún se ven sus restos. Era muy estrecho. No. Era muy estrecho. Por ahí podía subirse, dijo Montparnasse. Por ese tubo, exclamó Babet. Es imposible que suba un hombre. Solo podía hacerlo un chaval. Solo un chaval, dijo Brujon. ¿Y dónde encontrarle? Preguntó Tragamar. Esperad, dijo Montparnasse. Yo lo tengo.